presidente Juan Orlando Hernández con el narcotráfico. ¿En qué está en este momento? Bueno, lo primero que hay que decir es que nuevamente ese comunicado de la Embajada de Estados Unidos nos demuestra la incapacidad o la falta de voluntad política del Estado y las instituciones encargadas de investigar para determinar quiénes están involucrados en el crimen organizado que tanto daño le ha hecho a la sociedad hondureña. Eso es lo primero. Lo segundo, también otro punto importante es que sale a la luz pública y de manera concreta, con nombres y apellidos, el involucramiento de miembros de las Fuerzas Armadas en temas de narcotráfico. Yo aquí creo que es importante también decir algo. En este gobierno, sobre todo, se le ha dado muchas facultades y muchos recursos para que los militares se encarguen de la seguridad ciudadana a nivel interno para que ataquen al narcotráfico. Pero ¿acaso no nos deberíamos de preguntar quiénes son los que históricamente han cuidado las fronteras marítimas, aéreas y las fronteras terrestres? ¿Y cómo es posible que casi el 90% de la cocaína que va para Estados Unidos pasa por esas fronteras? ¿Quiénes son los que en teoría y constitucionalmente son los encargados de cuidarlas? Y si esos, que son los de las Fuerzas Armadas, no han tenido la capacidad o voluntad de cuidar esas fronteras que constitucionalmente le corresponden cuidar, ¿cómo es posible que ahora le demos a los militares las facultades para luchar contra el narcotráfico a nivel interno si han sido incapaces de cuidar esas fronteras que tradicionalmente e históricamente han tenido que cuidar? Y lógicamente también es un asunto que tiene que ver con la posición de altos personajes de la política pública en temas de narcotráfico. Y aquí es un desafío grande. Yo creo que esos comunicados de la Embajada vuelven a dar un mensaje en el sentido que lastimosamente el Estado de Honduras es incapaz o no tiene voluntad para investigar por sí mismo este involucramiento de altos personajes políticos en temas de narcotráfico. Y en ese sentido yo creo que hay que recordar unas palabras de un ex embajador de Alemania en Honduras. Cuando le preguntaban si Honduras era un Estado fallido, le decían que no era un Estado fallido, porque cuando se trataba de proteger los intereses de los corruptos y los criminales en el país, funcionaba a la perfección. Y yo creo que el tema del narcotráfico en Honduras es un buen ejemplo de ello. O sea, ¿se ha llamado al silencio el actual mandatario cuando esté con el involucramiento del hermano en el tema del narcotráfico? ¿Ha obviado ese tema? Es que no solo él, sino que incluso el Ministerio Público. Porque aquí a mí una de las cuestiones que me preocupan es el tema de la falta de independencia de los poderes. Y en ese sentido hemos visto cómo es el presidente de la República la que hace anuncios que tienen que ver con la investigación de hechos criminales, y en este sentido habría que preguntarle al Ministerio Público qué están haciendo para investigar estos actos relacionados con el crimen organizado. Recordemos que las propias Fuerzas Armadas están diciendo que alrededor de 48 o 49 miembros de las Fuerzas Armadas han sido suspendidos por involucramiento de sus miembros en el narcotráfico. Entonces habría que preguntar, ¿se ha investigado, se ha sancionado a todas estas decenas de miembros del ejército en este tipo de actividades criminales? Y eso es una respuesta que el Ministerio Público tiene la obligación de dar. ¿Qué debería de hacer la institucionalidad en Honduras cuando se señala al propio hermano del presidente de la República y el caso queda obnubilado en el sistema? En un país serio, en un país con instituciones independientes, con instituciones democráticas, lógicamente ya se hubiera llamado incluso a citar para indagar al respecto, ya se hubieran iniciado las averiguaciones necesarias, porque aquí el Ministerio Público no puede decir que no hay una denuncia, porque el Ministerio Público, de acuerdo a la ley, tiene la facultad de investigar cuando escucha la noticia de un crimen. En este sentido estamos hablando del involucramiento de miembros de las Fuerzas Armadas, estamos hablando del supuesto involucramiento del hermano del presidente de la República en temas relacionados con el narcotráfico, y entonces, como digo, en un país serio, mínimamente el Ministerio Público debería de estar haciendo algo. Debería de estar iniciando investigaciones de oficio. Pero hay doble moral también de los americanos. Subir esto.